Muy buenos días, el Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Alégrate, porque ya se ha dado la noticia de la reapertura de los templos en Ciudad Mante. A partir del 21 de junio podremos volver a vernos, y no a través de una pantalla, sino cara a cara. En aquel día nos reuniremos y no será en línea, sino presencialmente, como le gusta a nuestro Dios. El Salmo 133, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sin embargo, la armonía en la iglesia no es obra de la casualidad, más bien es algo que cada miembro de la iglesia debe generar de manera intencional. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 15, nos muestra 5 acciones que debemos realizar cada miembro de la iglesia si es que queremos que haya armonía cada vez que nos reunimos. Veamos el versículo 12. Aquí Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. En esta porción de la Escritura, Pablo se dirige a todos los hermanos de la iglesia en Tesalónica para pedirles reconozcan efectivamente que Dios ha dado un cargo a ciertos hermanos de la iglesia para que los presidan, para que los dirijan de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. Pero Pablo no quería que la iglesia viera esto como una carga, porque en tal caso obedecer se hace algo gravoso. Y Dios no quiere que le sirvamos de mala gana. Él más bien quiere que le sirvamos por amor. Pablo continúa diciendo a la iglesia con respecto a sus líderes: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Realmente hay gran gozo y una satisfacción sublime cuando hacemos algo por amor. Lo primero que aprendemos de esta porción de la Escritura es que los cristianos debemos valorar con amor a quien Dios estableció para dirigir la iglesia. Analicemos la segunda recomendación de Pablo, la cual se encuentra en la primera parte del versículo 14. En este versículo dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esta palabra ociosos que se usó aquí era especialmente un término militar que se usaba para referirse a un soldado que no obedece a sus superiores y por lo tanto no atiende su puesto diligentemente. Supongamos que un soldado es enviado a una torre para que desde ahí vigile si se acerca un extraño o algún enemigo, y si eso sucede, él debería dar voces para que se aliste el ejército y se pongan en guardia. Pero si este soldado es insubordinado y no atiende diligentemente su puesto, y él se aparta de su lugar, se distrae, se duerme, no lo atiende con la mayor diligencia, pudiera ser que mientras está distraído o mientras está ausente de su puesto, se acercara otro ejército enemigo y les tomaría por sorpresa. Y esto produciría que tomaran una gran ventaja sobre ellos. Y todo por culpa de un soldado insubordinado.
Aplicando esto a la vida de la iglesia, lo podemos comparar con aquellos hermanos que se les confía un cargo, un puesto en la iglesia, y a veces lo cumplen y a veces no. Y cuando lo cumplen, pues lo cumplen a medias, lo hacen de mala gana, no lo hacen con diligencia, y en tal caso, el área que ellos están cubriendo pierde eficacia. Y Pablo recomienda que a tales personas se les amoneste. Aquí la palabra amonestar significa avisar gentilmente a alguien acerca de un error o una falta que está cometiendo para que lo considere y lo evite. Entonces Pablo recomienda a la iglesia que amablemente platique con el hermano que no está cumpliendo con su cargo como se le ha pedido y le anime para que se aplique a hacerlo como a Dios le agrada. Este término que se utilizó para la palabra ociosos también describía al soldado que deserta de su ejército. Así que la frase amonestada a los ociosos también se puede interpretar como advertid a los desertores. En la vida de la iglesia se puede aplicar para aquel hermano que se ha apartado de la comunión de la iglesia. Pablo recomienda que los cristianos lo busquen, hablen con él amablemente para invitarlo a volver. Lo segundo que aprendemos de esta escritura es que los cristianos deben platicar amablemente con quien no cumple su ministerio y con el que se retiró de la iglesia, para invitarle a cumplir con el Señor como a Dios le agrada. La tercera recomendación de Pablo también la encontramos en el versículo 14. Pablo dijo que alentéis a los de poco ánimo. La frase poco ánimo la usó Pablo para referirse a una persona que está desanimada. Son muchos los motivos por los que alguien puede desanimarse. También se refiere a los que están llenos de temores. Y Pablo dice que a ellos se les debe alentar. Esta palabra alentar en el manuscrito original significa relacionarse cerca para consolar. El profeta Isaías dijo en su libro en el capítulo 57, versículo 15, lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Dios usará a la iglesia para sanar el corazón de los quebrantados. ¿De qué manera? Bueno, llevando a un hermano en Cristo a aquella persona que está desanimada y que este hermano cerca de él se relacione y le hable del Señor. Lo tercero que aprendemos de esta escritura es que la iglesia debe acercarse a los desanimados, relacionarse con ellos para consolarlos. La cuarta recomendación del apóstol Pablo se encuentra también en el versículo 14, diciendo que sostengáis a los débiles. La palabra sostengáis que se usó originalmente aquí es interesarse por alguien, manteniéndose firmemente adherido a aquella persona porque la estimas. Pablo recomienda que los cristianos nos interesemos por aquellos que están débiles. ¿A quién se refiere con los débiles? Bueno, se refiere a dos grupos. El primero, a los que están enfermos de alguna enfermedad física y ellos requieren nuestras oraciones, nuestro apoyo moral y, ¿por qué no?, también en ocasiones nuestro apoyo económico. Y nosotros como iglesia podemos interesarnos por ellos y podemos apoyarles, así como Pablo nos invita a hacerlo. El segundo grupo de los débiles está integrado por aquellos nuevos creyentes
que por su inmadurez espiritual, por su tempranía en el Evangelio, están propensos a caer fácilmente en algún tipo de pecado. Bueno, a ellos también invita Pablo que nos acerquemos y que les ayudemos, que los fortalezcamos con nuestra amistad para que ellos no se descarríen y se pierdan. Se deben forjar ligaduras de comunión, de amor, de amistad para retener a los débiles. La cuarta recomendación de Pablo entonces es que la iglesia debe apoyar a los enfermos y a los frágiles en la fe. La quinta recomendación de Pablo la encontramos al final del versículo 14 y en todo el versículo 15. En esta porción de la Escritura, Pablo dijo que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Todo cristiano debería cumplir estas 5 recomendaciones de Pablo. Sin embargo, en la vida práctica no siempre es así. Por esta causa, Pablo recomienda que seamos pacientes, porque la paciencia será como un almohadón entre cristiano y cristiano que va a amortiguar los golpes que nos lanza la inmadurez de otros. Entonces, la quinta recomendación de Pablo para mantenernos en armonía cada vez que estamos reunidos como iglesia es: sean pacientes con todos. Conclusión. El Señor quiere que cada hermano de la iglesia cumpla con estas 5 recomendaciones para que podamos estar en armonía cada vez que nos reunimos y para que no se pierda ninguno. El Señor Jesucristo oró al Padre diciendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 12. Jesús dijo: cuando estaba con ellos en el mundo, refiriéndose a los discípulos, dice el Señor, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Oremos. Padre eterno, en esta hora, Señor, buscamos tu rostro y tu bendita presencia para rogarte en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos llene de su presencia. Señor, también que el gozo de nuestra salvación nos impulse a obedecerte, Señor, haciendo todo lo que esté de nuestra parte para fomentar la armonía en la iglesia. Señor, y que en todo esto tu bendito nombre sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Que el Señor te bendiga.